viernes en la presencia de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, aleluya, y que sea un abrazo del Consolador a todos en donde quiera que se encuentren, que sea la misericordia de Dios arropándonos, amados, en donde quiera que usted pueda estar. Vamos a entregarle al Señor todas las cargas en esta noche, a entregarle al Señor todo aquello, ¿verdad?, que nos pueda estar aquejando, aquellas dolencias, aquellas preocupaciones al Señor, porque Él es bueno. Él es un Dios de milagros, un Dios que levanta, un Dios que restaura, aleluya, y que en esta hora podamos sentir, ¿verdad?, y todos los días, no necesariamente, ¿verdad?, hoy, sino todos los días, esa presencia, la presencia del Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas cuando dejamos que el Señor venga a nuestro corazón y dejamos que Él entre a nuestra vida. Y dejamos que el Señor sea cambiando y sacando todo aquello que a Él no le agrada y transformando nuestras vidas. No nos preguntemos en el diario vivir por qué yo no siento felicidad, por qué nada me llena. Porque hay alguien que va a llenar tu vida de manera especial. Hay alguien que va a llenar todo aquel vacío que solamente el Señor sabe llenar, amados. En momentos donde usted diga... quiero, ¿verdad?, despejar mi mente, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque nada llena este vacío y usted se siente que lo que tiene es una pena en su alma. Quiero emborracharme hasta lo último, quiero endrogarme, quiero hacer esto, no hay nada que me haga feliz. Pues miren, amados, hay alguien que rompe todas esas cadenas y te da esa libertad en Cristo Jesús y te llena de su amor y su misericordia y te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él te la da, esa paz, como el mundo no la da, amados. Él te da ese gozo, esa alegría, y en medio de las situaciones te hace sentir que estás confiado, amados, que Él es el que te levanta, que Él es el que te dice: mi diestra va a estar contigo, aunque a veces sientas que no puedes más. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando te sientas así, le entregas toda carga al Señor, y por eso Él dice en su palabra en Mateos capítulo 11, versículo 28: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El descanso en el Señor, entregar toda carga que no podemos, todo aquello que nos hace sentir en el camino que tal vez no estamos viendo, ¿verdad?, el fruto, todo aquello que no le agrada al Señor. Mira, yo te lo entrego, yo te confieso esto, porque esto a ti no te agrada, pero yo te necesito en mi caminar. Mi casa te necesita, te necesito en mi trabajo, te necesito en toda situación. Es el Señor libertando de manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora con la hermanita Eda. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Adorarte, Señor, glorificar tu nombre, darte las gracias, aleluya, un viernes más en la presencia del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos conforta, aleluya, nos llena de paz, de gozo, de alegría estar en tu presencia, aleluya. Ahora, ¿verdad? Aleluya, a Dios sea la gloria. Nuestra hermanita Edaliz va a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Señor los bendiga grandemente. Buenas noches. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Afligidos son tantas las cosas que yo he pasado, preguntándole cuestión a Dios si está a mi lado. Gracias, Jesús. Por las noches a mi mente llegan memorias del pasado. Fueron tantas las veces que lágrimas se derramaron. Pregunto si en verdad estás aquí. Tu presencia déjame sentir. Afligidos son tantas las cosas que yo he pasado, preguntándole cuestión a Dios si está a mi lado.
Por las noches a mi mente llegan memorias del pasado. Fueron tantas las veces que lágrimas se derramaron. Pregunto si en verdad estás aquí. Tu presencia déjame sentir. Déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada en mí que no te agrade. Déjame sentirte. Déjame sentirte. Gracias, Señor. Afligidos son tantas las cosas que yo he pasado. Preguntándole cuestión a Dios si está a mi lado. Por las noches a mi mente, memorias del pasado. Fueron tantas las veces que lágrimas se derramaron. Déjame sentir tu presencia y poder hasta que no haya nada en mí que no te agrade. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Gracias, Alabado sea Jesús. su nombre. Y vemos en la palabra del Señor de el hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos y serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Poderoso es nuestro Señor, aleluya, ¿verdad? Esos caminos en donde es agradable en el camino del Señor, aún los enemigos los hace tener paz y que sea agradable, aleluya. No soporto a esta persona, pero tiene algo que ilumina, tiene algo. ¿Qué será eso que tiene? Que me gustaría conocerlo. ¿Qué será eso que tiene? Que en mi amargura, en mi coraje, no me cae bien, ¿verdad? Muevo mis dientes porque pues no lo conozco, no sé quién es o no la conozco, pero no la soporto. Su cara no me gusta, es así. Miren, amados, tenemos que tener cuidado con esto, amados. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de las personas, aleluya, si sea por su rostro, no me agrada su rostro, es que siempre está mirando mal. La persona puede ser que su carácter, su rostro es seria, amados, pero cuando tú te das la oportunidad de conocer a esa persona, es tremenda persona. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el Señor, ¿verdad? De manera especial, gloria al Señor. Cuando tú te das la oportunidad, ¿verdad? De que en medio de las situaciones humanas, ¿verdad? Secularmente decimos que no somos un billetito de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero, amados, cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros buscamos la misericordia y que sea el rostro del Señor resplandeciendo nuestras vidas, mostrándole a otros el carácter en Cristo Jesús, la misericordia de Dios y su amor. Alabado sea su nombre. Poderoso es nuestro Señor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. ¿Va a adorar? Santo, poderoso. Gracias, Jesús. Oh. Alabado sea el nombre del Señor. Lo comienza la predica. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor.
Vamos de manera especial, alabado sea el nombre. Voy a estar orando por la hermanita Eda Rodríguez, Eda Milagro Rodríguez Ocasio, ya que ella va a estar llevando la palabra del Señor, lo que puso Dios en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y es el Señor abriendo puertas para que llevemos su palabra. El Señor nos llama, amados, en tiempo y fuera de tiempo, a llevar ese evangelio que es necesario. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor nos llamó y nos llamó para que fuéramos de dos en dos a llevar la palabra hasta los confines de la tierra, amados, ¿verdad? Para que nadie diga, no conocía a Jesucristo, no sé quién es Jesucristo. Tenemos que seguir expandiendo la palabra del Señor, y en esta hora, ¿verdad? El Señor de manera especial preparó el corazón de la hermanita Eda y va a ser para gloria y honra del Señor. Padre Santo y Padre bueno, mira el corazón de Eda que tú has preparado en esta hora, Padre Dios mío, que eres tú el que has depositado en ella la palabra, Dios, que le has dado para ministrar nuestros corazones, Padre. Esa palabra que viene con paz a través del Espíritu Santo de Dios, Padre. Mira a cada corazón, cada necesidad, háblale a cada alma en esta hora, Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrando y dándonos corazones entendidos. Te pedimos de manera especial que por tu llaga, Padre Santo, somos todos sanados, Padre, y que hay muchos heridos que necesitan, Padre, escuchar palabra de sanidad, palabra de transformación y palabra que solamente tú, Padre, Santo, nos haces entender. Gracias, Eso gracias. te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias y paz a todos los oyentes en esta bendecida noche, a nosotros aquí en el estudio, aleluya. Un viernes más en la presencia del Señor Jesucristo. Yeshua, mucho dilema, ¿verdad? Con el nombre de Jesucristo. Los puertorriqueños, ¿verdad? A Dios sea la gloria, ese es nombre sobre todo nombre, aleluya. Él es nuestro Salvador, Jesucristo, aleluya. Vamos, ¿verdad? Dando un viaje en la vida, aleluya, un viaje pleno sin rendirnos, aleluya, porque Él venció la muerte, porque tenemos razón para vivir, para estar felices, y es como explicaba mi hermana, muchas veces, ¿verdad? La causa del dolor, hay personas, ¿verdad?, que son serias, pero hay personas que tienen muchas situaciones personales, mucho sufrimiento, agotamiento físico, emocional, espiritual, y sabemos, aleluya, que si buscan al Señor de todo corazón, si dejan entrar a Jesucristo en el corazón, todo eso puede cambiar, y en medio de esa aflicción, de ese dolor, se recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces nos lamentamos por tomar, ¿verdad?, malas decisiones en nuestra vida. Sabemos, ¿verdad?, corto el tiempo, ¿verdad?, ya sea de jóvenes o adultos o ancianos, hemos, ¿verdad?, tomado decisiones erradas, pero debemos de verdad, de enmendar esos errores, esas decisiones pues ya fueron tomadas, pero cuando llegamos al Señor, aleluya, cuando dejamos que la palabra nos vivifique, y dejamos que el Señor toque nuestro corazón, que transforme nuestras vidas, aleluya, esas malas decisiones también retrocede, o sea, se cambia el entorno, se cambia la vida, aleluya, y toma otra dirección. Otra razón es recibir dolor sin causa. Eso que, ¿verdad?, que descompensa a las personas, ese dolor sin causa, y pues, ¿verdad?, se preguntarán, pero que ella dice un dolor sin causa, porque la causa, ¿verdad?, tiene el efecto, pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros en nuestro sano juicio, buscando de la presencia del Señor, tratando, ¿verdad?, constantemente, porque todos, ¿verdad?, somos pecadores, todos hemos pecado, pero tratando de hacer las cosas mejor cada día, y surgen situaciones adversas y situaciones complicadas, difíciles, la cual pues llega lamentablemente el dolor. Muchas personas, ¿verdad?, sufren, ya sea por diversas, ¿verdad?, situaciones. Si vamos a la palabra,
Vamos a Primera de Pedro, aleluya. Todo aquel que tenga Biblia en casa, si está en casa, el celular, computadora, ¿verdad? Hermanos oyentes, vamos a ir a la Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Yo daré lectura de la Nueva Versión Internacional. A Él sea toda la gloria, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Aleluya. Vivencia actual, hermanos oyentes. Promesas que nos enriquecen, que nos aumentan la fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos que tendremos sufrimiento, aleluya, por un poco tiempo, aleluya. Pero Dios tiene conocimiento de ese corto tiempo de sufrimiento, aleluya. Pero Él nos promete, aleluya, fortalecernos, establecernos, restaurarnos. Dios preparó un plan de salvación. Vino a la tierra en forma de hombre, y eso lo sabemos, aleluya, para librarnos de la condenación eterna. Ese plan de salvación donde Jesucristo, aleluya, sufrió, padeció siendo inocente, aleluya. Imagínense si nosotros, o sea, muchas veces podemos decir, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Aleluya. Y si nos ponemos en el lugar del Maestro, que Él sufrió tanto, pasó por tanto dolor, por amor, es razón de agradecerle, es razón de reflexionar cada día, y estando en su presencia entendemos, aleluya, por qué la causa del dolor. Este es el tema, ¿verdad? En esta reflexión, en este viernes, en la presencia de Jesús, le puse por tema causa del dolor, ¿verdad? Y si definimos, aleluya, qué significa causa, ¿verdad? Vamos a la definición de causa: aquello que se considera como un fundamento u origen de algo, aleluya. Definición del dolor. Se entiende como un fenómeno complejo, ¿verdad? Tiene varias facetas. Yo voy a mencionar 3, ¿verdad? Está el dolor emocional. Este lo causa, ¿qué causó el dolor emocional? Pues el duelo, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Perdemos familiares, surgen tragedias, aleluya, por la enfermedad y los problemas, las situaciones, ¿verdad? Las situaciones que nos agobian. Dolor físico. Este tipo de dolencia, aleluya, ya sea interna o externa en el cuerpo. Esas, ¿verdad? Son las dolencias físicas. Y si profundizamos en el dolor espiritual, causado por la injusticia, consecuencias de la caída del hombre, heredando, ¿verdad?, el pecado original, aleluya, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿verdad?, nos encontramos en ese tipo de dolencia, hay que tener mucho cuidado con el dolor espiritual, porque este dolor espiritual te aleja de la presencia del Señor. Muchas personas, ¿verdad?, cuando lamentablemente sienten tanto dolor y tanta angustia, aleluya, ya sea el dolor emocional, el dolor físico, este dolor espiritual te aleja del Señor, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen: yo me aparté de los caminos del Señor porque no entendían el por qué. Vuelvo y repito, como dije anteriormente, la búsqueda continua del Señor, y mientras más busco al Señor, más mal me salen las cosas, más sufrimiento, más angustia, más situaciones difíciles, ¿verdad? Por diversas pruebas, aleluya. Pero sin embargo, uno de
los dolores que heredamos, especialmente, ¿verdad? Nosotras, ¿verdad? Las madres, fue el dolor de parto. Aleluya. Luego, ¿verdad? En medio de ese dolor, uno no se acuerda, ¿verdad? Uno está ahí en ese sufrimiento, aleluya. Pero después viene esa alegría porque se ha traído, ¿verdad? Una nueva vida al mundo, y toda esa dolencia, ya sea por cesárea, ya sea parto natural, se olvidan esas dolencias físicas. ¿Por qué? Por la alegría de que se tuvo una hija o un hijo, pero es parte, ¿verdad?, de ese dolor que heredamos, aleluya. La causa del dolor, ¿verdad?, por mencionar solo algunos de tantas razones, ¿verdad?, de tantas dolencias que existen en el mundo. Está la enfermedad, está el divorcio, está el estrés, está la falta de empatía, las necesidades básicas, el desamor, el apego a lo que no le agrada a Dios. Muchas veces nos apegamos a cosas que no le agradan al Señor, y nosotras, ¿verdad?, queremos que sean parte de nuestro día con día, pero al no agradarle al Señor, eso nos causa sufrimiento. El desamor, muchas veces, ¿verdad?, los corazones endurecidos, recibirle el rechazo, el desamor de ya sea de familiares, ya sea de hermanos, ya sea, ¿verdad?, de todos aquellos que tú esperas, aleluya, que haya comprensión, que sí, porque Dios es amor. Se supone, ¿verdad?, que sintamos amor, que sintamos empatía, y cuando faltan este tipo de emociones, aleluya, te llevan a ese dolor, a ese sufrimiento. Preguntas claves, aleluya, que en ocasiones en nuestra vida nos hicimos, ¿verdad?, con nostalgia, con dolor. ¿Para qué yo nací? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué vine al mundo a sufrir? ¿Por qué no puedo ser feliz? Una de tantas preguntas con dolor, ¿verdad?, con tristeza, con amargura, que los seres humanos podemos preguntar. ¿Nos hace bien el dolor? Si volvemos a la palabra en Primera de Pedro 5:10, aleluya, el Señor nos dice que el tiempo, aleluya, será poco. Ese tiempo, ¿verdad?, de sufrido será poco. Y Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Aquí hay promesas, ¿verdad? Si volvemos a entender esta palabra, el dolor es importante sentirlo, aleluya, es parte del propósito, del proceso, aleluya, del propósito de nosotros los humanos en la tierra. El propósito del dolor nos deja saber que algo está mal, aleluya. No necesariamente, ¿verdad?, el dolor es algo que te puede llevar a la muerte, al contrario, la dolencia, aleluya, en estas tres facetas, ¿verdad? Si explicamos las tres facetas, vamos a lo físico. Si el dolor te advierte, se puede prevenir con tratamientos adecuados alguna enfermedad. Muchas veces el dolor físico te advierte que el cuerpo necesita descanso, nutrición, aleluya, está mal, o sea, él te da ese anuncio, ¿verdad?, a través de esas dolencias, de acuerdo al órgano, ¿verdad?, que está teniendo problemas, y entonces está esa alerta, aleluya, de parte del cuerpo, que te avisa que a través de ese dolor, pues puedes, ¿verdad?, prevenir una enfermedad terminal a tiempo, aleluya. Si nos vamos a ese dolor emocional, a aprender, ¿verdad?, a transmitir, aleluya, a cómo enfrentar, ¿verdad?, cómo canalizar esas emociones, aleluya, y buscar esas ayudas profesionales, ese dolor emocional, pues, ¿verdad? Vamos a los profesionales de la conducta, ya sea el psiquiatra, ya sea el psicólogo, aleluya, y se trata, aleluya, esa condición
¿verdad? Con cuidado, con atención, con diligencia. Y si nos vamos al dolor espiritual, nos permite entender que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, aleluya, y que Él salva a los de espíritu abatido. Tenemos que creerlo, aleluya. Esta es una de las dolencias más importantes, la espiritual, aleluya. ¿Verdad? Sabemos que la física pues se atiende con tratamiento, la emocional con profesionales, pero la espiritual, es con el Todopoderoso. O sea, las tres aplica a Él, pero esta complementa, aleluya, ¿verdad? Ese quebrantamiento de corazón, el espíritu abatido. Él nos promete, aleluya, que Él nos sanará, aleluya, a esos corazones quebrantados. El Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo a través de ese dolor sabe por qué estás sufriendo, sabes por quién estás sufriendo y Él te consuela. Muchas veces, ¿verdad? Nos aferramos, ya sea a una pareja, ya sea a algún empleo, ya sea a algunas, ¿verdad? Cosas que el Señor no quiere, aleluya, tenemos que entender una cosa. Por ejemplo, si nos basamos en una pareja, si constantemente hay oposición y todo es sufrimiento, malos entendidos, falta de comunicación, maltrato pasivo, aleluya, se sabe que esa relación no viene de parte de Dios. El Señor está impidiendo que esa relación, aleluya, fluya. ¿Por qué? Porque Él conoce, aleluya, Él conoce, Él nos conoce, Él escudriña los corazones y el Señor sabe, aleluya, cuando uno clama a los cielos y le pide al Señor, ¿verdad? Por una persona especial, sabemos perfectamente que el Dios Todopoderoso, si sabe que le temes, que lo amas, no va a permitir que se acerque a tu vida una persona que te lastime, una persona que juegue con tus sentimientos, una persona que emocionalmente no está cabal, no está estable, aleluya, una persona que en medio de sus resentimientos, ¿verdad? Ya sea por vivencias pasadas, va a venir a perturbarte, va a venir a destruir tu hogar, va a quitar tu paz, va a dañarte emocional y física y espiritualmente, causándote el dolor. Igual que el empleo, igual que otras situaciones, aleluya, que enfrentamos a diario. Si hay un empleo que no te conviene, que te aparta de los caminos del Señor, un empleo que no te deja, ¿verdad? Servirle al Señor, un empleo que te denigra, un empleo que te afana a la codicia y ese empleo no te dirige a servir como se debe de servir, pues de igual el Señor conoce. ¿Tenemos permiso para quejarnos del dolor espiritual? Tenemos permiso, nos preguntamos, ¿verdad? Si tenemos permiso, aleluya, de quejarnos. Porque muchas veces, vuelvo y repito, en referencia a la relación, muchas veces cuando nos aferramos a estar con una persona, que el Dios Todopoderoso, aleluya, no permite que estés con esa persona porque Él la conoce aún mejor que tú, aleluya. Él conoce a esa persona, Él conoce su tribulación, Él conoce las intenciones del corazón, y cuando se aferra la persona a querer estar con esa persona que no viene diseñada de parte del Señor, aleluya, eso es frustrante, perturba a la otra persona, no poder compartir con ella. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo quiero estar con ella? Porque tú
piensas que lo amas, porque tú piensas que esa persona es tu todo. O sea, estás idolatrizando esa pareja, estás haciendo de ella ese apego emocional, está causándote ese dolor y desafortunadamente crea el dolor espiritual, porque cuando no es la voluntad del Señor, cuando no están los planes divinos del Señor, te apartas de Dios, porque te apartas de comprender la palabra que vivifica. No puedes, ¿verdad? Justificas toda situación, justificas lo que hace mal, justificas lo que Él quiere ofrecerte, que no va diseñado a través de la palabra del Señor. Y lamentablemente eso es muy peligroso. Vuelvo y pregunto, ¿tenemos permiso para quejarnos del dolor espiritual? Aleluya. Tenemos ese permiso. Yo quiero, ¿verdad?, que leamos al Señor sea la gloria, porque sí tenemos ese permiso. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Redentor de las almas nos llama bienaventurados. Aleluya. Y yo quiero dar lectura de las bienaventuranzas para que tengamos esa esperanza, aleluya, de que sí podemos, ¿verdad? Aleluya, llevarle al Señor a través del clamor, a través del dolor, aleluya, pero tener esa esperanza que somos bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Y cuando damos lectura, aleluya, y reflexionamos en referencia a estas bienaventuranzas, nos confortamos, aleluya, y creemos, aleluya, en el Dios Todopoderoso, es misericordioso, es bueno, aleluya. Creemos en sus promesas y tenemos esperanza, aleluya, porque por causa del pecado toda la tierra fue maldecida. La muerte entró como resultado. Nos preparamos, aleluya, para esa vida eterna, porque ese plan divino, aleluya, ese plan divino de nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra por amor, cambió, aleluya, en medio de esta maleficencia, aleluya, de este mundo caído, aleluya, pero hay esperanza, hay bienaventuranza, y por eso nos preparamos, aleluya, para esa vida eterna. Nos preparamos, no nos afanemos a las cosas vanas de este mundo, más bien entendamos, aleluya, que es buscar el reino de los cielos, esas riquezas en gloria, aleluya, esas riquezas en gloria que nos satisfacen para la vida eterna. La causa del dolor es riqueza en gloria, no blasfemar, no claudicar, no importa cómo se ve el panorama, no importa, porque se siente aflicción, se siente temor, pero es importante confiar que hay una deidad suprema, un ser supremo, aleluya, omnipresente, omnipotente, aleluya, que nos brinda, aleluya, esa fortaleza, que nos
nos promete, aleluya, tantas y tantas cosas a través de esa palabra que vivifica. Si vamos a Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Heredamos, ¿verdad? El pecado original, heredamos la muerte, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que, aleluya, todos, ¿verdad? Todos vamos a morir, vamos a nacer, vamos a vivir, y de acuerdo a los ciclos, ¿verdad? Y a los procesos de la vida, aleluya. Pero todos vamos a morir, aleluya. Pero lo importante, aleluya, que esa segunda muerte, aleluya, estemos en victoria, que estemos en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos dirija y nos muestre ese camino que debemos de andar aquí en la tierra, aleluya. Sabemos que Cristo es el único que verdaderamente no tiene pecado, el único que no merece el dolor, y sin embargo, Él lo aceptó voluntariamente con amor. O sea, Cristo nos muestra y nos enseña, aleluya, ¿verdad? Él no tenía por qué sufrir, Él no tenía por qué sentir dolor, aleluya, tanto físico como emocional, como espiritual. Y sin embargo, Él voluntariamente, por amor a nosotros, sintió el dolor. La causa del dolor, aleluya, nosotros los humanos le huimos. Sin embargo, es de valientes, aleluya, soportar las enfermedades, los problemas, el repudio, desilusiones, burlas, o sea, de tantas cosas que se pueden mencionar, el maltrato, la falta de empatía, la ingratitud, ¿verdad? La ingratitud, eso duele muchísimo. En Romanos 12:12 dice que nos alegremos en la esperanza. Debemos mostrar paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración. Nos alegramos. ¿Por qué? Porque sabemos, aleluya, que la Biblia, ¿verdad? A través del Señor Jesucristo, aleluya, nos promete un entorno, ¿verdad? Una vida diferente. Pero tenemos que prepararnos. Ya Jesús, ¿verdad? Ya Él murió por nosotros, ya Él nos libertó, ya Él nos sanó, ya nos salvó, aleluya. Pero sí seguimos, ¿verdad? Porque esto, hasta que llega a los confines de la tierra, la palabra poderosa del Señor, hay muchas personas que aún no lo conocen, hay muchas personas que a través del dolor están resentidas y no quieren saber del Señor, del Dios Todopoderoso. Hay personas, ¿verdad?, que difieren de religiones, de filosofías de hombres, de teología. Hay personas que están afanadas a este mundo. Hay personas que desafortunadamente están en los pecados y en el libertinaje y no han tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor, aleluya. Pero debemos de alegrarnos en la esperanza y ser pacientes, la paciencia en el sufrimiento, porque si o sea, todo tiene remedio, toda situación, sea la situación que sea, tiene remedio, pero ¿para qué vamos a desesperarnos? ¿Para qué provocar un infarto? Aleluya, ¿para qué provocar angustia, un accidente de tránsito o diversas cosas, ¿verdad?, trágicas que pueden surgir si no hay paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración? Mientras más oremos, más confianza tenemos en el Señor, porque ese clamor llega a los cielos, aleluya, porque esa angustia el Señor la conoce, porque ese desespero, esa tristeza, esa, ¿verdad?, esa confusión, y el Señor consuela. Lo más simple, Señor, no puedo con esta situación, quítame estos pensamientos que me aturden, Señor, no puedo, ¿verdad?, seguir pensando en esta persona porque me lastima, Padre.
Padre, te entrego este dolor, Señor, te entrego esta angustia, Señor. Cuando nos alegramos, nos desarrollamos en ese crecimiento espiritual, esa conexión verdadera, aleluya, con el Dios Todopoderoso. Esa conexión tiene que ser verdadera. Por eso el Espíritu Santo, ¿verdad? El corazón contristo y humillado no los rechaza. Es bien importante que entendamos que cuando vamos con un corazón contristo y humillado a la presencia del Señor, aleluya, fluye mucho, mucho mejor, ¿verdad? Esa conexión con el Señor es auténtica y se siente y se vive real. Siendo pacientes, ¿verdad? Teniendo esa paciencia, como ya había explicado anteriormente, y perseverando en la oración, encontramos ese propósito existencial. No hay infierno que se levante, aleluya. No hay infierno que se levante. Cuando un cristiano ora, cuando un cristiano lee la palabra del Señor, cuando un cristiano cree realmente en el Señor y confía plenamente, intercede, cumple, ¿verdad? Con sus propósitos, ama las almas, aleluya. No hay infierno que se levante. Cadenas espirituales de orígenes diabólicos se rompen. En el nombre poderoso de Jesucristo no prevalece la injusticia, porque aunque muchas veces a través del dolor, todo lo que nos causa dolor, ¿verdad? Clamamos por la justicia y creemos que todo es injusto de acuerdo a ese entorno, aleluya. Dios, aleluya, rompe con esas cadenas espirituales, aparta a esos ángeles caídos, a esas legiones, a esas potestades, a esos principados, y tienen que retroceder. El diablo tiene que huir de los hogares, tiene que huir de los negocios, de las escuelas, de las iglesias. Los demonios tienen que huir, porque la presencia del Dios Todopoderoso, aleluya, es lo más importante, es lo que eficazmente, aleluya, nos da a nosotros esa herramienta, esa sabiduría, aleluya, para seguir caminando en medio del dolor. Agradecidos, aleluya, con el Padre Celestial por fortalecernos, por dirigirnos, y el Espíritu Santo. Nunca, nunca el Espíritu Santo, aleluya, va a dejar de consolarnos, nos va a dejar en el delirio del dolor. El Espíritu Santo sabe la situación, sabe en qué obramos mal, en qué obramos bien, sabe en qué nosotros fuimos los responsables de lastimar, de herir a otras personas. Él nos da esa convicción de pecado, y aunque la persona nunca pida perdón, aunque la persona nunca entienda que ha fallado, que ha lastimado, que ha golpeado, que se ha violentado, aleluya, el Espíritu Santo en esa almohada, aleluya, en ese rato, ¿verdad? Donde la conciencia, aleluya, donde estás tranquilo en tu interior, sabes en dónde obraste mal, sabes en dónde lastimaste a un ser querido, a un familiar, a la esposa, a cualquier otra persona, aleluya, porque ese Espíritu Santo da convicción. Gracias, Jesucristo, porque tú, Señor, aleluya, sentiste dolor, fuiste paciente en el sufrimiento para salvarnos de la condenación eterna. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Gracias por ayudarnos a entender que el dolor es parte de esta naturaleza caída, de este mundo caído. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque la causa del dolor nos permitió creerte, buscarte, Aleluya. aceptarte, Jesucristo. Gracias por estar en nuestros corazones, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Purifica nuestras almas con tu bendita sangre, Señor. Sí, Señor. Gracias, Purifica Jesús. nuestras almas. Y gracias por esa palabra poderosa, Señor. Porque tu palabra dice: enjuagarás
toda lágrima. Aleluya. No habrá Gracias, más Jesús. muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, Gracias, Señor. porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Gracias, Señor. Tu palabra poderosa, Señor, es nuestro consuelo en medio del dolor. Aleluya. Agradecidos con tus promesas, Señor. Agradecidos, Padre Santo, por tu consuelo. Gracias, Señor. Te pedimos encarecidamente, Padre Celestial, que consueles a todos aquellos enlutados, Señor. A todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Tú nos prometes, Padre amado, a través de tu palabra, que ya no habrá más llanto, que ya el clamor, la desesperación, el dolor, Señor, pasarán, pero tu palabra nunca va a pasar. Gracias, gracias, Padre eterno. Hermanos oyentes, ¿verdad? Con humildad, y perdonen los nervios, aleluya, pero el Espíritu Santo se deja sentir, aleluya. Y Gracias, sí, Jesús. siento nervio, pero un nervio de reverencia y de gratitud. Gracias, Jesús. Siempre lo expreso, aleluya. Yo lloro, pero, o sea, y complementando el dolor con la gratitud. Gracias, Dios Jesús. es fiel y Aleluya, es gracias, misericordioso y es real. Gracias, Aleluya. Señor. Amén. Ahora con la Gracias, hermana Mary. Jesús. Poderoso es nuestro Señor, hermosa palabra, aleluya, que toca a nuestros corazones, amados, y nos da ese corazón entendido, ¿verdad? Que en medio de las pruebas es donde tenemos que tener la confianza presta en el Señor, que en medio de la prueba y la situación que sentimos muchas veces desmayar, es ahí donde el Señor nos dice que somos bienaventurados, amados, y podemos entender. Miren este salmo, qué hermoso. Este salmo hace, ¿verdad? Nos lleva a analizar el Salmo 30, amados, cuando dice: por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Aleluya. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría, amados. Qué linda y qué hermosa promesa. Aleluya. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, amado. Porque otro día, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán, su propio mal, amado. Pero tenemos que entender que no nos podemos quedar con la inquietud día con día con día. No, amados, entregamos ese llanto, entregamos ese sufrimiento y al otro día vendrá la alegría del Señor, que promete estar con nosotros levantándonos, que promete estar con nosotros, ¿verdad? Dirigiendo nuestras vidas y diciendo: yo estoy aquí para levantarte. Aleluya. Yo estoy aquí en medio de tu quebranto, en medio de tu necesidad, en medio de tu cansancio, en medio de esa prueba que estás pasando, esa prueba de enfermedad, esa situación donde tu corazón está estremecido. Es ahí donde el Señor hace una promesa y sale al paso, amado, de todos aquellos que están quebrantados. Vimos a través de la palabra cómo Jesús siempre salía al paso de manera especial, ¿verdad? Para levantar a aquellos caídos, aquellas necesidades, aquellas situaciones donde Jesucristo siempre te recuerda que te levantes, aleluya, que de Él es el poder y la gloria, que sigue resucitando, amado, en situaciones graves, situaciones difíciles, y todos aquellos que puedan tener peticiones, amado. Y si usted, ¿verdad?, en medio de la petición usted la tiene en el corazón, usted se la pone al Señor en esta hora. Alabado sea el nombre del Dios que sigue haciendo milagros y prodigios, del Dios que sigue levantando, amado. A mí me encanta, ¿verdad?, llevar ese poder de Cristo, que Él hace cosas maravillosas y la gloria es de Dios. Y he podido ver espiritualmente cuando se están haciendo clamores por sanidades, cómo el Señor va tocando órganos, amados, cómo esa luz resplandeciente que podemos decir, pero cómo es eso, se ilumina en ese cuerpo, cómo da ese soplo en esos pulmones del Espíritu Santo, porque Él es vida. Aleluya. Y esto tenemos que creerlo, amado. Cuando nosotros proclamamos sanidad, proclamamos liberación, y que sea el Señor, ¿verdad?, redarguyendo corazones, Dios toca de manera especial cada alma con necesidad, mi amado. El Señor
Toca todo corazón afligido, toda madre que pueda estar atravesando de manera especial. Y yo quiero, ¿verdad? Pedirle que sigamos orando, amados, por un jovencito, la cual, ¿verdad? Un vehículo pues se lo llevó de un hombre que estaba ebrio, amados. ¿Verdad? Javier Malavé se llama este joven, amados. Él está entre la vida y la muerte, pero le queremos a un Dios vivo. La ciencia ha dicho muchas cosas, pero todavía él permanece vivo. Que sea el poder de Dios levantándolo de manera especial de esa cama, que sea fortaleza para su madre, fortaleza para la familia, aleluya. Él es el hermano de Jay Chalí, ¿verdad? La hija de mi mejor amiga, aleluya. Y que sea, ¿verdad? Dios glorificándose en cada familiar, en cada ser que está derramando lágrimas en esta hora y que necesitan sentir ese consuelo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea el nombre del Señor, amado. Y seguimos en oración, clamando por todos los enfermos, todos los que están en los hospitales. La última palabra la tiene el Señor, amado. Muchas veces decimos, Dios mío, está con tal situación. Tenemos que creerle a un Dios que se mete en una sala, en un quirófano, un Dios que le da la sabiduría, la dirección a los médicos. Gracias, que toca todo órgano para hacer milagros. Es la voluntad de Dios conforme a cada situación, Santo, ¿verdad? Pero es el Señor fortaleciendo tantos corazones quebrantados, tantas situaciones que estamos viendo, amados, tantos asesinatos, tantos jóvenes muriendo, tantas familias destrozadas, amados. El tiempo de proclamar salvación a las almas, amados. Muchas veces en el camino y en el proceso es lindo sentir que esa persona pueda estar en un valle de sombra y de muerte, pero le pertenece a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. No importa lo que pueda pasar con tu cuerpo, sino con tu alma. Alabado sea el nombre. Dios es un Dios de resurrección. Él sigue siendo el Dios que protege, consuela, y que sea el favor de Dios sobre toda pérdida en esta hora, sobre aquellos que están pasando situaciones tan dolorosas, ¿verdad? En hospitales, cuidadores que están en medio de esa tensión de un familiar que está en intensivo gravemente herido, ¿verdad? Y estas cosas tenemos que conmovernos, pueblo, y tenemos que creer y salir a clamar, aleluya, a un Dios vivo que hace milagros, que restaura, que da soplo, y que es un Dios que cuando nos vamos y le clamamos, ¿verdad? Por esa sanidad y por ver cómo el Señor obra en nuestras vidas, Él obra de manera especial, como estaba diciendo la hermanita, ¿verdad? Muchas veces ese tipo de dolencia, sea espiritual, sea física, es necesario creerle a un Dios vivo que es el control de todo, amados. Nosotros podemos, ¿verdad?, respetar en medio de este mundo, amados, pero no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Hay alguien que cuando nosotros le clamamos, ¿verdad?, como decía la hermanita Eda, está ahí, soberano, Espíritu Santo, que es el que conoce todo lo que necesita. Necesito economía, necesito restaurar mi hogar, necesito que mis hijos se volteen a mirarte, necesito paz en medio de esta situación, que tengo a alguien que está en medio de valle y de sombra y de muerte, tengo a alguien en el hospital que está muriendo, hijos cuidando a sus padres que están devastados, amados. El Señor puede controlar todo, alabado sea el nombre. Viene esto a mi corazón porque yo sé que hay cuidadores que se han quedado solos, que hay tal vez 8 hermanos y solamente uno se está haciendo cargo, ¿verdad?, de los padres. Y dice la palabra que honrar a padre y a madre, aleluya, para que pueda tener esa largura de vida. Hay unas promesas, hay una de parte del Señor, hay una misericordia, amados. Y yo sé que muchas familias necesitan entender esto, amados, que cuando somos familia no le podemos dejar todo un peso más que a fulano de tal, que sea solamente fulano, que se haga cargo. No, amado. Tristemente también voy a decir esto, y sé que es algo que puede tocar los corazones, pero a nosotros no nos toca juzgar a nadie, y mucho menos a nuestros padres, amados. Quiero hablar con mucho respeto. Pudo haber sido el padre que fuese según nuestro propio criterio, amado, pero nosotros no podemos juzgar. Eso lo va a hacer el Señor. Tenemos que ser libres conforme a la gracia de Dios. Alabado sea su nombre. Sino dejarnos llevar, amados, por la misericordia y ponernos todos en un acuerdo, aprender a perdonar, aleluya. En medio de desesperaciones, amados, cuando yo quiero que entendamos esto, si hay alguien que está
Si hay alguien que está, ¿verdad?, en medio de aflicciones, si hay alguien que está en medio de una situación, pasando un momento trágico, yo quiero dar una clave sobre esto espiritual, amado. Usted está pasando por una aflicción, que alguien está en valle de sombra y de muerte, amado. Dice la palabra que tú perdones para que tú seas perdonado. Alabado sea el nombre de Dios, amado. Y cuando tenemos un corazón puro ante la presencia de Dios, no, que yo no quiero que papá se encuentre en esta situación porque papá fue aquello. Amados, en situaciones difíciles, cuando hay valles de sombra y de muerte, en situaciones donde hay dolor, tenemos que aprender a perdonar. Alabado sea el nombre. Santo. Sea la situación que sea, no, que yo no voy a ver a papi porque papi fue el peor padre de mi vida. Amados, es ahí donde se manifiesta el poder Gracias, de Dios, Señor. bajo el perdón y bajo la misericordia en la situación que sea. Voy a estar haciendo el llamado, aleluya. Voy a hacer una oración general, aleluya, por todo, ¿verdad? Todos los enfermos, todos los necesitados, y de paso también hago el llamado. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias en esta hora, Padre. Mira cada corazón, mira cada situación, cada corazón que está pasando por alguna aflicción, todos aquellos que puedan sentir en su mente cargas, Padre. Mira toda aflicción, Padre. Sé tú restaurando, sanando, libertando y haciendo milagros. Mira resultados, que hay personas, Padre Santo, que están en espera, Padre, de resultados, y que seas tú glorificándote Santo. en sus cuerpos, y que cuando reciban el diagnóstico, Padre, sea para misericordia para otros, para llevarles ese testimonio de Santo. restauración, de sanidad y de Gracias. milagro, porque tú Gracias, eres el Señor. Dios que sigue haciendo milagro, el Dios que sigue levantando Gracias, Señor. paralíticos, Gracias. el Dios que sigue restaurando corazones, y el Dios que se glorifica con amor, Padre. Mira aquellos que están pasando por procesos tristes en su vida, que sus familiares están entubados, que seas tú el soplo del Espíritu Santo levantando, Padre. Tú lo dices de manera especial, tú lo dices, Padre, tú lo dijiste tantas veces. A ti te digo, levántate, y has resucitado de manera especial en el nombre de Jesús. Padre, esta es mi oración para toda necesidad y todo enfermo. En esta hora voy a estar haciendo el clamor a aquellos que quieran abrir su corazón, aleluya. Padre Santo y Padre bueno, mira cada corazón. Te acepto como mi único Salvador. Ven a morar a mi corazón, ya no quiero ser igual. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito, Espíritu Santo. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre, mis amados, y nos gozamos. Alabado sea la gloria de Dios. El próximo viernes quiero que, ¿verdad?, que nos pongan en oración, aleluya. Vamos a estar en la iglesia, Radamé, perdóname, Cristiana Carismática de Villalba. vamos a estar en la iglesia carismática cristiana carismática de Villalba, aleluya, amado. El culto va a ser un culto de jóvenes. Sabemos que es un tiempo, ¿verdad? Es un tiempo que tenemos que estar orando, amados, un tiempo, una fecha un poco delicada, ¿verdad? Para aquellas manifestaciones que no son agradables al Señor, Santo. amados, y que sea la gloria de Dios glorificándose de manera especial. Les pido oración, ya que, ¿verdad?, en ese día, y a mí me gusta hablar así de sencillo, van a haber muchos brujos, hechiceros y muchas manifestaciones de Satanás. Que sea la sangre de Cristo Amén, sobre cada amén, uno que amén. pregonamos Cobertura sobrenatural. la verdad de Ángel y Jesucristo. arcángel. Amén. Alabado, aleluya. Sí, va a haber mucha furia de parte de Satanás, pero nos vamos a gozar grandemente. Vamos a estar con Dios los te doy, jóvenes, aleluya, y vamos a estar transmitiendo desde la iglesia, amados, y que sea esa invitación, ¿verdad? Para que usted se dé cita como todos los viernes en la presencia de Jesús. Alabado Y no sea el nombre. podemos retirarnos sin que te mencioné que hoy 24 estamos cumpliendo Aleluya, 9 sí. meses de un viernes en la Aleluya. presencia de Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre. Amado, ya estamos 24 a de ley de ese octubre. añito de celebrar Así ese mismo es. añito. Y que no Gloria, hemos gloria al fallado nombre de solamente Jesús. 2 veces, una porque se fue la Santo. luz y otro viernes por la mucha lluvia que hubo. Hemos sido Santo.
consistente ahí por 9 meses todos Gloria los al viernes. Señor, Con gloria al amor y Señor cariño poderoso, para amado. la gloria del Señor. Comenzamos un 24 de enero y, amados, les pedimos que sigan, ¿verdad?, poniéndonos en oración por este ministerio, amado, Aleluya, y que sea la gloria del Señor alcanzando muchas almas. Es necesario, amado, llevar la palabra del Señor, llevar la palabra, ¿verdad? Porque hay personas que, pues, están encamadas, hay personas que no pueden, ¿verdad? No tienen la disponibilidad, me refiero física, por situaciones, sea la que sea, y a través de los medios, amado, pues esto es una bendición que se pueda alcanzar y seguir tocando almas, amados, para Gracias, Cristo. La Señor. gloria es simplemente del Señor. Él es el que hace, y miren, amado, Él es un Dios que llega a distancia, mis amados. Él Santo. conoce cada petición, Santo. Él conoce cada necesidad, los anhelos, conoce Gracias. todo, amado, pero necesitamos, ¿verdad?, seguir llevando esa palabra que transforma vida. Y yo sé que hay Gracias, gente Señor. que puede escuchar y escucha ese llamado y dice, sí, te voy a confesar. Miren, amado, lo dice la palabra, que es necesario que le confesemos. Y usted sabe, uno de lo principal de eso, que el enemigo va a entender que la sangre de Cristo está con usted. Alabado. Nos vemos el próximo viernes Buenas noches, en la bendiciones. presencia de Jesús. Dios me lo cuide.